Bueno, más que nada el agradecido soy yo, porque la verdad que estar acá para nosotros es un placer, no es un esfuerzo. Y mayormente, además en este contexto de homenaje a Beatriz, que para nosotros desde Mendoza, que no habíamos llegado nunca a Panamá, a través de ella pudimos hacerlo consultando sus publicaciones, que como decías vos esta mañana, tanto nos costaba adquirir allá por los años 90, ¿no? Y que eran referentes imprescindibles para poder avanzar en nuestros trabajos. Bueno, yo lo que les traigo es una... Vamos a ver. Ahí está. Es una síntesis general, amplia, que espero si no es tan completa me puedan abordar con preguntas, referida a la arqueología histórica que llevamos adelante en la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza justamente se encuentra en el centro oeste de la República Argentina, en el límite entre Argentina y Chile, recostada sobre la precordillera, dentro del macizo andino, en el sector de los Andes más elevados de Sudamérica, en un valle semiárido que muestra entre sus particularidades una carencia bastante significativa de agua. El déficit hídrico marcó en definitiva el desarrollo de esta población. Este es el sitio arqueológico en el que nosotros trabajamos, la ciudad de Mendoza, que fue fundada en 1561 y que a partir de allí tuvo un desarrollo sin solución de continuidad hasta el presente, con algunas interrupciones dadas, por ejemplo, por terremotos y aluviones que obligaron relocalizaciones parciales. Nuestro trabajo se ha concentrado mayormente en el sector del área fundacional, como se conoce, un espacio que fue recuperado en la década de los 90 como casco histórico y que en ese contexto nos ha llevado a trabajar en más de 35 sitios o lugares arqueológicos dentro de ella, en 60 operaciones que cubren aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados. En este contexto y en relación a algunos aspectos que se han venido tratando desde la mañana, es muy interesante considerar el fenómeno arqueológico urbano en tanto práctica de investigación, cuando se relaciona con la búsqueda de evidencias que distan mucho del pasado urbano, como en el caso de Mendoza, que en los 12.000 años de existencia poblacional indígena, nativa, no experimentó el desarrollo de ciudades. Sin embargo, entre los 3 y 4 metros de profundidad, en sitios de valor patrimonial vinculados a la gesta sanmartiniana, al intervenirlos bajo ese argumento pudimos descubrir ocupaciones prehispánicas de entre 2100 y 1300 años de antigüedad aproximadamente. Allí decía, pudimos detectar rasgos vinculados a las ocupaciones, concretamente espacios domésticos como casas pozo, hornillos, o incluso rasgos negativos vinculados a sistemas de acequias o improntas de postes que daban cuenta de un sistema aldeano disperso en general, dotado de caseríos de no más de 3 o 4 unidades, que localizamos fundamentalmente en esos dos sitios y que dan cuenta de sociedades que hace 2100 años incorporaron, entre otros productos, al maíz en una horticultura de baja escala y la cerámica, que se caracteriza justamente por esos tipos grisáceos con decoración incisa. En ese contexto, la intervención urbana también nos permitió descubrir sitios con enterratorios que son datables en ese periodo. Esto nos está acercando a una línea base que nos permite conocer cómo fueron estos poblados y cómo se subsistió en ellos prácticamente unos 1000 años antes de la fundación de la ciudad. En ese contexto, los estudios nos han permitido, a través de estudios de almidones, fitolitos, determinar que en ese periodo las economías eran mixtas y se basaban en la caza, la recolección, pero fundamentalmente en la pesca y una horticultura inicial. Ahí tenemos unos granos de almidón que localizamos junto al estudio que realizó con Cristina Prieto Lavarría en las cerámicas, concretamente de Prosopis y Seamais, es decir, de especies silvestres y domésticas. La tecnología lítica da cuenta de un sitio que aprovechaba las inmediaciones, en el caso del Memorial de la Bandera, y que de acuerdo a los análisis hemos podido determinar que respondía a condiciones ambientales muy diferentes a las que conocemos actualmente. Concretamente, la ciudad se ubicaba en un entorno jalonado y con humedales en el interior del espacio que ocupa. Allí, por ejemplo, los restos de este micromamífero, Alochilis lagigliae,
o de aves de distintas especies, junto a una importante cantidad de peces, dan cuenta de ocupaciones propias de humedal hace 2000 años atrás. Es decir, un ambiente sumamente distinto al que va a significar la fundación de la ciudad en 1561. Es decir, bajo un régimen ambiental distinto y bajo un esquema de organización política también distinto, es que se va a fundar la ciudad en 1561 como producto de la corriente colonizadora que venía atravesando la cordillera de Chile. No obstante, existieron experiencias exploratorias hacia 1551 por grupos, en este caso liderados por Villagra, que descendiendo desde el norte y tomando en el centro del país hacia el oeste, pudieron hacer una aproximación exploratoria que entendemos nos permite construir algunas de las hipótesis en torno a la cual ir trabajando en el análisis del proceso de fundación urbana antes de que ésta existiera como tal. Entonces, a partir de allí, la primera hipótesis es que los cambios en los modos de producción local y una crisis en los modos de vida indígena preexistentes van a reestructurar las relaciones sociales en torno a nuevos requerimientos de una economía que va a combinar aspectos tradicionales e implantados. En este caso hay que hacer una salvedad, y no lo dije, pero estos contextos de entre 2100 y 1300 años de antigüedad están a una profundidad que luego están tapados por un hiatus sin evidencia de ocupación de aproximadamente 1 metro. No tenemos, en principio, una sucesión o una continuidad ocupacional entre estas primeras comunidades agroalfareras, tímidamente agro y más alfareras quizás, y las ocupaciones huarpes, que son las etnias que justamente van a experimentar dos dominios, entre comillas, imperiales. Quizá el español no tan entre comillas, pero sí el incaico. En ese caso, la primera interacción que nos permite trabajar con una línea base un poco más compleja que la de poblaciones locales, con un desarrollo cultural, con pocas interacciones previas y el impacto colonial, es la de la evidencia del dominio, del dominio incaico que llegó en su límite meridional del Tahuantinsuyo hasta estas tierras. Allí encontramos evidencias que se vinculan con las cerámicas, las construcciones, los restos arqueobotánicos y arqueofaunísticos, que en algunos casos manifiestan continuidad, como las prácticas culinarias en hornillos, pero también una diferenciación en cuanto a las bases habitacionales que ya presentan pisos apisonados y, en ese caso, improntas de poste que dan cuenta de un cambio en los modos de habitar. Esos cambios en los modos de habitar, como ha estudiado Cristina Prieto, se vincula a su vez con un cambio muy significativo en los modos de hacer cerámica. Estas alfarerías, que son tipificadas como huarpes o de la cultura biluco, en realidad muestran una serie de atributos decorativos y formales que la asimilan a esta influencia incaica, pero no solo allí queda la cosa, sino que también a través de estudios de petrografía se ha podido establecer que se incorporan ciertos elementos tecnológicos que van a dar cuenta del uso de material volcánico y que va a complementar estas tendencias de composición granítica que tenían las cerámicas propias de la manufactura local. Ni qué decir las formas, escudillas con apéndice, o incluso la propia decoración que va a implicar la emisión de mensajes visuales que dan cuenta de la implicancia y la profundidad que tuvo la dominación incaica sobre las poblaciones originarias del territorio que eran los huarpes. Allí, en ese contexto, entonces, lo que tenemos es que empieza a registrarse en los contextos arqueológicos una gran dificultad de percepción de la resolución temporal. Empezamos a tener elementos que, por un lado, manifiestan esta influencia incaica y, por otro lado, la llegada de productos coloniales, concretamente losas, de distinto origen. Orígenes que, en base a las tipologías de distintos autores, íbamos tipificando en su procedencia europea, americana o, en ese caso, también de tipo local. A partir de la organización tipológica, estamos hablando de hace varios años atrás, cuando estábamos realizando las primeras experiencias en la tipificación, pudimos llevar a un análisis de procedencias de la totalidad, estos son los N, en la cual queda claramente demostrada la predominancia de manufacturas locales que se van a vincular de alguna manera con una continuidad en la tradición de los modos de hacer
de las cerámicas locales, fundamentalmente del último periodo, que es el de la influencia incaica. No obstante esto, lo interesante de esto es ver esta gran diferenciación en lo cuantitativo, en el análisis de todos estos sitios, que en realidad marcan un claro predominio de la producción local, la que se va a vincular sobre todo también con el régimen económico que regía para la integración de Mendoza a nivel territorial más amplio. En los últimos años hemos podido precisar aún más a partir de la participación de nuestro proyecto en Tecnolonial, que es un proyecto que acá en Panamá también conocen, los chicos de Valdivia que recién hablaba también conocen, liderado por Jaume Buceda, que desde Barcelona está llevando adelante análisis químico que nos han permitido, por ejemplo, observar que algunos tipos que nosotros considerábamos de producción local, como vidriados locales, desde la tipología, en el análisis de la química nos vinculan también, como en el caso de las mayólicas, a sitios productivos, talleres concretamente del viejo mundo. En este caso las mayólicas también tipificadas en algún caso, por ejemplo este ejemplar nosotros lo tendríamos a tipificar como panameño, pero hemos visto que es más bien desde el punto de vista químico peruano. Este tipo de precisiones, bueno, esto corre por nuestra cuenta, la tipificación, ¿no? En su momento, pero lo interesante es que este análisis químico nos permitió vincularlo fuertemente dentro de este marco en el cual vemos la inserción de Mendoza planteada en su rol clave, como planteábamos en la hipótesis de recién, incorporada en un contexto interregional como nodo de interacciones en el vínculo entre en las dos vertientes cordilleranas que permitían unir Pacífico y Atlántico, en este caso pasando por ella, en su vínculo con Santiago de Chile. Esto a su vez, cuando retomamos el material cerámico de atributos indígenas, allí, en el análisis que llevamos adelante, pudimos observar que las formas tendían a incorporarse una vez más a las influencias externas. La cerámica huarpe empezó a producir, los alfareros huarpes aparentemente, empezaron a producir platos que reproducían de alguna manera las formas coloniales. Esto, en definitiva, entendemos que es parte de estos procesos de hibridación que pueden ser analizados aún a costa de tener que pagar el precio de rompernos la cabeza en el pozo de excavación cuando no podemos discriminar por la falta de resolución temporal estas ocupaciones. Esto nos pone de cara entonces a una segunda hipótesis, en la cual observamos o planteamos que el costo derivado del proceso de cambio y desestructuración de las sociedades locales va a demandar un tiempo de consolidación de esa ciudad, que más que ciudad en términos edilicios, no era más que una aldea, por transformaciones que se van a ir registrando en el ecosistema local, en un paso de economías extractivas a otras de tipo productoras, donde la demanda fundamental en un ambiente árido como el que les mostraba al comienzo pasa por la del agua, el uso del suelo, implementándose a sistemas productivos de mayor escala, y la mano de obra indígena que, bueno, en el contexto que analizamos, una ciudad con entornos de ciénaga, al indagar desde la cartografía histórica, desde el siglo XVIII, podemos observar cómo la ciudad de Mendoza, en este caso en el plano del siglo XVIII, ubicada acá donde se ven estos puntos rojos, estaba realmente escalonada por ciénagas, en algún momento pantanos que se ubicaban hacia el sur, y que en el proceso de consolidación de la ciudad colonial, en tanto fenómeno urbano, implicó una retracción del ambiente de ciénaga. En esta columna se puede ver en relación a la plaza central de 2 a 4 metros, a 4 kilómetros de retracción en este proceso temporal. Es decir, que la ciudad evidentemente generó las condiciones para que, desde el punto de vista de la política y de la economía, estas ciénagas empezaran a experimentar una retracción con el impacto que esto suponía a nivel ambiental, evidentemente. Allí tenemos en Mendoza, gracias a la recopilación que han hecho autores como Ricardo Ponte de la cartografía, un importante análisis de cómo en realidad el fenómeno urbano creció a costa de los terrenos naturales, marcados como en realidad pajonales o monte,
en un proceso en el cual la ciudad se va a ir manteniendo en cuanto a su dimensión o creciendo poco, pero lo que va a ir marcándose es el crecimiento del sector productivo, fundamentalmente una agriculturización que se va a ir dando de este territorio de modo creciente, sistemático y a costa de ese paisaje natural. Ese paisaje natural, desde el punto de vista arqueológico, lo indagamos a partir de los trabajos de un tesista, Luis Maferra, que en su doctorado pudo analizar los restos antracológicos de los sitios que excavamos y en ese contexto observar que en el periodo prehispánico, en esos sitios que mostré al comienzo, es interesante la mayor cantidad de diversidad y variedad de especies explotadas que tiende a disminuir en tiempos coloniales y de hecho incorporar, en este caso, estas son especies locales y esto que está en el cuadrante verde son especies introducidas, entre las que se va a destacar un frutal que es prunus, que es el durazno, y que a partir de los análisis documentales hemos comprobado que fue de un valor fundamental en la expansión económica agrícola de Mendoza, tan así que la producción llevaba a la quema de las especies, de acuerdo a lo que hemos registrado a nivel de a la quema de los ejemplares como modo de calefacción y no tanto las especies autóctonas. La relación de riqueza y diversidad de las plantas quemadas en tiempos históricos va a tender así a ser observada como en decrecimiento en relación a la que se da con tiempos prehispánicos. MB acá implica es la ocupación prehispánica y las otras son todas ocupaciones históricas, donde esta es del siglo XVIII-XIX fundamentalmente. Como ven, se cumple esta premisa y en definitiva lo que observamos es que va disminuyendo la riqueza. Lo mismo pasa a través del análisis arqueofaunístico, donde ustedes pueden observar aquí cuatro sitios de los excavados, de los cuales uno es el sector aledaño inmediato a la ciudad, que se caracteriza por ser una ocupación realmente sin rasgos coloniales o hispanos, como el PA70, pero que el fechado nos da en 300 antes del presente. Allí, comparando con los otros sitios, podemos observar las barras oscuras como al compararse en relación a las especies introducidas, aparece apenas representada en los sitios indígenas y fuertemente, la autóctona fuertemente representada en este sitio, aquí las barras grises oscuras, en el sitio PA70, que no es justamente colonial. Esto entendemos que nos ayuda a percibir de alguna manera algo que es muy distinto a lo que ocurrió en la ciudad en relación a la explotación de faunas, por ejemplo, como los peces, pero que era autóctono, pero que, en la cual predominó fundamentalmente el tema de especies introducidas, de modo muy temprano. Esto sería, a nuestro entender, una posibilidad de percibir en el PA70 espacios de resistencia a lo que se estaba generando ahí, a tan solo 10 kilómetros en relación a la incorporación de nuevos productos que empezaban a regir en la economía. Lo mismo pasa con el trigo y la avena, que como ven aquí en los sitios, en el total de los restos arqueocarpológicos, demuestran una impresionante cantidad de especies exóticas resultantes del cultivo y apenas un elemento de maíz en todo ese contexto de restos carpológicos. Es decir, muy tempranamente, y de acuerdo a los fechados que nos posicionan estos restos entre 1550 y 1560, es decir, inmediatamente previo y posterior a la fundación de la ciudad, la incorporación de estos productos realmente nos permitió verificar esa segunda hipótesis que estábamos hablando en relación a estos cambios en los procesos de trabajo que se iban a ir realizando. Así entonces nos enfrentamos a una tercera hipótesis que dice que la aldea devenida en ciudad ya va a adquirir un carácter central a nivel territorial, recién en este periodo, haciendo confluir los espacios de toma de decisión con los de la acumulación de la riqueza generada y cristalizándose allí las diferencias sociales, esto es la segregación espacial, la producción y acceso diferenciado a las condiciones ambientales existentes y generada por justamente ya un consolidado control de esa tríada agua, tierra y trabajo. En ese contexto, entonces, una imagen de la ciudad que podríamos retrotraer de acuerdo a los fechados que tienen estos edificios hoy inexistentes, pero excavados arqueológicamente y documentados, que nos remiten. Esta imagen sería una imagen plausible de la ciudad hacia 1700
1720, 1730, sin embargo es de 1860, donde se ve realmente la construcción de un paisaje de alta significación en torno a la dominación. Los templos rodean como un círculo que domina el sector central de la plaza. La plaza está dibujada desde el Cabildo, con lo cual observamos cómo se ha ido construyendo este paisaje que en definitiva lo ha sido a costa de todo este proceso que venía narrando en relación a la explotación de recursos. Justamente ese proceso y esa ciudad construida se relaciona con un proceso de incremento, esto es un análisis de la evolución demográfica de la ciudad de Mendoza entre la fundación y 1861, que es un año clave, dado que allí, como dije, se produce un terremoto que la destruye totalmente, y que permite observar cómo, a tenor del crecimiento poblacional, también se ha venido dando este proceso de interacciones a nivel de identidades puestas en juego. Allí aparece entonces una arqueología que nos mete de lleno al análisis de los templos y las personas. Estos espacios sagrados que van construyendo este paisaje, que en el caso de Mendoza logramos llegar a conocer a través de la intervención de 5 espacios que contenían estos edificios y que funcionaban como verdaderos cementerios. Entonces allí la agregación espacial a escala urbana y la segregación espacial a escala urbana y la segregación espacial a escala de templo, tanto en la diferenciación del sector exterior o interior del templo como de la propia tumba, nos permite trabajar heurísticamente dentro de la clave social que requiere un análisis bioarqueológico, bioantropológico, en este caso de las tumbas, los entierros y los materiales asociados a ellos, como clavos, etc. En ese sentido, los estudios bioantropológicos que hemos realizado con Sebastián Gianotti y con Daniela Mancegosa, fundamentalmente, ellos han desarrollado sus tesis doctorales en este sentido, nos permitió ingresar a una primera escala de análisis en la cual definimos aspectos vinculados al sexo y la edad de las personas inhumadas dentro o fuera de los templos, y una segunda escala de análisis a través de estos restos óseos que se vinculan con la alimentación, las propias identidades de las personas cavadas en estos templos y las enfermedades y patologías que manifiestan. Esto nos permitió trabajar con un número de 110 individuos que fueron recuperados en estos 5 espacios religiosos que en realidad pertenecieron a 6 órdenes, teniendo en cuenta que uno es la jesuita y en 1768 fue expulsada de América y pasó el templo de los franciscanos, y a partir de allí poder definir cuáles son los perfiles de mortalidad por categoría, tanto de edad como por posicionamiento dentro o fuera de los templos. Allí es muy significativo, por ejemplo, la relación que hay entre el perfil de mortandad y el templo al que pertenecen las muestras analizadas. Hay que tener en cuenta que en ese sentido, por ejemplo, en la Merced, la gran cantidad de población infantil que analizamos enterrada, también por otro lado, en general, en el sector interior del templo, pero en un lateral de una capilla, nos pone frente a la posibilidad de analizar problemas de salubridad y muertes masivas de niños recién nacidos. Este número, a partir del análisis de los huesos desagregados que hemos ido excavando, se podría llegar hasta quintuplicar. Las identidades, evidentemente, la posibilidad de analizarla a través de estudios de DNA, de ADN es importantísima y lo estamos realizando a partir de un trabajo que realiza a nivel prácticamente de todo el país Nicolás Rascovan desde el Instituto Pasteur de Francia, donde ha recopilado información y restos óseos de toda Argentina en ese sentido. Pero en términos generales, Daniela Mancegosa, a través de un estudio que llevó adelante en España, pudo hacer un análisis de biodistancia a través del índice de platimería postcraneal, fundamentalmente utilizando distintas mediciones en el fémur. Allí, la principal conclusión es que las poblaciones históricas de las ciudades americanas, que son las que estamos excavando, a diferencia de los españoles que pudo estudiar ella en la propia España y de los prehispánicos americanos, permite construir tendencias de distribución métrica que nos permiten identificar a las poblaciones históricas americanas en un punto intermedio entre estas platinerías tan claramente diferenciadas entre españoles y americanos. Así, a través del índice subtrocántrico del fémur,
pudimos observar que en relación al lugar dentro o fuera de los templos, que es donde entendíamos que podían estar respectivamente ubicadas las clases más altas y más bajas, hacia el siglo XVII, dentro de los templos tenemos índices de platimetría mucho menores, es decir, poblaciones más europeas, si se quiere, que fuera, donde aparecen mayores índices vinculados probablemente a poblaciones indígenas. Esto funciona, a su vez, en el índice de eurometría, que sería el que mide la posibilidad de considerar europea la población analizada, mayormente enterrada dentro de los templos y menormente afuera. Y analizado en el tiempo, esto muestra en el siglo XVIII-XIX índices que van a manifestar mayor variabilidad y una tendencia a la homogeneidad que puede estar vinculada con estos procesos de mestizaje. Estos análisis de dentro y fuera de templos y quiénes de enterrados dentro y fuera de templos nos ayuda también a acercarnos desde un punto de vista interpretativo a qué comían y cómo comían. Contra lo esperado, a partir de la información documental que planteaba que mayormente la dieta de las poblaciones americanas y coloniales tempranas, en la medida que se habían basado en lo que cultivaban las poblaciones indígenas, era el maíz, nos mostró índices a partir del estudio de delta carbono 13 en la fracción de colágeno de la apatita o de la isopatita, que hay, en definitiva, una gran homogeneidad de consumos en torno a plantas C4, en general cuando consideramos las muestras de todos los templos. No obstante, al analizar las diferencias entre los templos, y ahí entramos en otra instancia de análisis social a nivel bioantropológico, que es la gente que se enterraba en el templo jesuita y luego franciscano, tenía mayor poder adquisitivo que la que se enterraba en la Merced y la Caridad. La Merced fundamentalmente era un templo que elegían la población afrodescendiente, por ejemplo, que en ese caso eran poblaciones que estaban sometidas a la esclavitud. Y en la Caridad, donde iban ajusticiados y pobres, observamos que hay una diferenciación en los patrones alimenticios a partir, ¿no es cierto?, de que si bien todos consumen plantas C3, esto es trigo fundamentalmente, y no hay evidencia prácticamente de maíz, sí hay una diferenciación del valor proteico que tiene la alimentación, que es más significativo, de acuerdo a estos valores, en los templos en las ruinas de San Francisco y la Merced. Bueno, esto ya comparado a nivel temporal reafirma la tendencia a un reemplazo teniendo en cuenta de esta dieta, teniendo en cuenta que entre los 3.000 y prácticamente 1.000 años antes del presente, las poblaciones prehispánicas consumían fundamentalmente maíz, y aquí en los círculos se observa el consumo de plantas C3 por parte de las poblaciones históricas con independencia al origen nativo o europeo. Se vincula a otro tipo de análisis que ha desarrollado Sebastián Gianotti, se relaciona con la evaluación de la enfermedad degenerativa articular. Esto es, a partir del análisis, nos permite evaluar las demandas biomecánicas, evaluando la proliferación de los daños que se producen en la articulación de la cavidad glenoide de las articulaciones fundamentalmente de hombro, en el brazo, en el codo, muñeca, en la inserción del fémur en la cadera, rodillas y tobillos. Allí vemos que, en principio, el análisis que hacía esperable que las diferencias estuvieran dadas por gente, entre comillas, más sana, con menos evidencias de estos daños de producto laboral dentro del templo y mayor fuera del templo, no fue tal. Y en realidad, en síntesis, lo que podemos decir es que mayormente las diferencias se dieron fundamentalmente a partir de la diferenciación sexual entre mujeres de mayor o menores recursos y entre hombres y mujeres de acuerdo al sector del cuerpo que se encontraba sometido a este estrés mecánico derivado de actividades que no puede, ahí se puede ver, no lo voy a leer directamente, véanlo, pero se puede ver claramente, por ejemplo, los daños en muñeca y cadera en el caso de las mujeres y en mayor medida comparado en todas las otras partes del cuerpo, tanto en hombres como mujeres. En este caso, un elemento clave, además del sexo, como parte de la explicación en las cuestiones de control, estuvo dada fundamentalmente por el volumen de masa corporal. Entonces, con todo esto, podemos decir en una discusión que la ciudad va a sobrevivir
de acuerdo a la evidencia arqueológica y acompañando un poco la documentación, pero en algunos casos discutiéndola o enriqueciéndola, y se consolidó inicialmente gracias a una temprana estrategia de implantación de productos tanto animales como vegetales en un momento previo a la fundación misma de la ciudad. Esto entendemos que fue una garantía del éxito que experimentó la ciudad. Por otro lado, vemos que el peso en la subsistencia local se asentó justamente en productos que en primera instancia procedían de los humedales que fueron impactados también tempranamente y que en este caso habían sido los que correrían con mayor peso serían aquellos animales que se introducen y empiezan a competir con la fauna local y se observa tempranamente explotado mayormente en el ámbito de la ciudad. La base de la integración sociopolítica que permitió establecer la encomienda como sistema de dominación se va a dar justamente a partir de la combinación de factores sociables con bases en las modalidades de subsistencia inmediata y previas a la fundación, no más de 20 años anterior y ni menos de 20 años, y que están en proceso de continua transformación, temporalmente acotada, espacialmente localizada y socialmente puntual, y lo que va a permitir la implantación de prácticas agropastoriles desconocidas hasta ese momento por parte de las poblaciones locales, sobre todo con el cultivo de plantas que a su vez tienen una importante significación para la vida en una ciudad colonial. El trigo, y la vid y la oliva, que son elementos claves en el ritual católico y que en algunos casos que hemos indagado, como en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, formaban parte de la justificación al no poder obtener su producción del abandono de esa ciudad, ¿no? Se registra así una resistencia en la retracción y selectividad en la incorporación de productos exóticos por parte de grupos nativos específicos que en los sitios aledaños, como vimos, no los habían incorporado y mantenían a su vez un alejamiento del uso de las tecnologías implantadas por la ciudad, aun estando y viviendo cerca de la ciudad. En ese caso, hay algunos sitios en los que se ve una señal muy débil de incorporación de fauna euroasiática o algunos productos como cuentas de vidrio que son incorporados en las tumbas y son amortizados en las tumbas, ¿no? Entonces, bueno, estas conclusiones son a las que hemos llegado y sobre las que seguimos trabajando y nos permiten ingresar a una cuarta hipótesis en la cual se plantea que las formas de desestructuración cultural y el opuesto de construcción de un nuevo poder con las negociaciones que iban a emanar de esta contradicción van a resultar en procesos de endogénesis, de desarrollo continuo y en diferentes escalas, que va a ir desde lo doméstico y familiar a lo étnico y social, dando así una identidad a la estructura urbana que es de constante transformación. Esta es la ciudad que había logrado consolidarse en el siglo XVIII y que estaba en pleno proceso de desarrollo en el XIX, cuando se estaban dando las guerras de independencia. Este es un dibujo de Guerin, un viajero de 1858, y esto es lo que pasó con la ciudad luego del terremoto de 1861, con lo cual ese terremoto constituye un sello arqueológico y una vuelta de página en la historia que es la que vamos a indagar a través de la incorporación de Mendoza en nuestros sistemas modernos de explotación industrializada y de incorporación a la vida republicana. Muchas gracias. Perdón si me pasé.